Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo, bueno, pues que estén aquí, me da gusto saber que tenemos alguna comunicación en el Facebook y que pues ponen sus comentarios y ponen sus opiniones o a veces hasta me hacen recordar lo que a mí se me olvidó durante el momento de estas charlas. Les agradezco muchísimo y me da mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Vamos a continuar para no perder la costumbre con el tema de el Zócalo, pero ahora hablando de grandes eventos, porque estamos a punto ya de iniciar el proceso, el periodo de Porfirio Díaz. Ahí sí hay un cambio radical en cuanto a hechos históricos, porque ya digamos que es un periodo largo con características bastante similares, en donde no podremos seguir con esta tónica que hemos llevado de que van cambiando los presidentes, van cambiando los estilos, van cambiando las modas, se van haciendo otras cosas, se proponen nuevos proyectos. Aquí con Porfirio Díaz, claro que hay proyectos, claro que van modificándose algo, pero el caso es que va adquiriendo la ciudad en general un tono de ciudad europea que yo diría que sí lo logra. Pero para no adelantarnos, vamos a continuar ahora hablando de aquel día en que regresó Juárez. Habíamos platicado de cómo fue que a la derrota del imperio, vamos a decirlo así, después del fusilamiento de Maximiliano en junio del 67, Juárez regresa a la capital del país triunfante con todas las de la ley. Había logrado derrotar al ejército, a la invasión francesa más bien, o sea, esa invasión, a esa intervención, a ese momento de 3 años en donde los franceses se adueñaron de gran parte del país y lograr derrotar al ejército. Primero, bueno, en el 62, pero ya sabemos que después del 62, en aquel triunfo maravilloso de Zaragoza, pues vino la época terriblemente aciaga cuando ya entran los franceses a la ciudad. Juárez tiene que salir con rumbo al norte, defendiendo la legalidad de su gobierno, y luego vienen Carlota y Maximiliano, que están desde el 64 al 67. Carlota se va antes, se va en el 66 a Europa, tratando de buscar el apoyo primero de Napoleón, que ya había retirado sus tropas, y luego del Papa, que les había prometido auxilio y ayuda antes de emprender su viaje a México. Desafortunadamente no consigue ninguno de los dos apoyos y pues pierde la razón, obviamente. Yo creo que era una persona muy sensible y ante una circunstancia como esa, pues pierde, digo, ya no tenía nada, ¿no? O sea, perdió la razón por completo. Hay gente que dice que no perdió la razón. Yo creo que sí. Yo he leído muchos relatos en los que creo que sí, pero tenía claro, y eso también lo dicen muchos de sus biógrafos, momentos importantes de lucidez, porque vivió 60 años más que Maximiliano. Ella muere en 1927, o sea, ya en el siglo XX, muere ya de avanzada edad, por supuesto, 80 y tantos años, pero acuérdense que aquí había llegado siendo muy joven, entonces logra pues alcanzar una edad muy mayor, sobre todo pues porque estuvo recluida, no tuvo que enfrentarse a mayores complicaciones en la vida y pues logra una edad muy avanzada. Pero pues mientras aquí, imagínense todo lo que pasó mientras Carlota seguía viviendo su etapa de reclusión por su locura, allá encerrada en un castillo hermoso, pero pues con muy pocos, insisto, momentos de lucidez. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestro relato de aquella llegada de Juárez a la capital del país. Habíamos leído el programa de cómo se estaba preparando todo allá en el todavía no era Paseo de la Reforma, en aquel camino, digamos, trazado, que yo siempre he dicho que cuando Maximiliano se va, el Paseo de la Reforma era un camino vecinal, no tenía absolutamente nada de lo que es ahora, y allí, junto a la estatua ecuestre de Carlos IV, que estuvo justo en el cruce de Bucareli y hoy Paseo de la Reforma, hasta el año de 1979, se instaló, ya habíamos visto esas imágenes, lo que decían el Ara de la Patria, ¿no? El altar de la Patria, para recibir a Juárez. Allí, después de haber entrado, porque venía de Chapultepec, ya lo habíamos comentado, tiene que pasar un día en Chapultepec, porque el Ayuntamiento de México le pide que por favor, se quede un día por allá, porque no han acabado de preparar la ciudad. Y para que no les pasara lo que le sucedió con Maximiliano, que acuérdense que
3 días antes les cambió el programa y pues los arcos no estaban concluidos y pues vimos una foto del arco principal a la entrada de la calle de Tacuba, donde había 2 personas seguramente sosteniendo los adornos, porque allí los habían dejado. Entonces, pues para que no sucediera algo así y tuvieran que exponer a la gente trepada en el arco sin protección alguna, seguramente para, insisto, sostener los adornos últimos que habían colocado, pues Juárez accedió a quedarse un día en Palacio Nacional, perdón, en Castillo Chapultepec y entrar al día siguiente. Siempre me he puesto a pensar qué tanto habrá pasado por la cabeza de Juárez en esa noche en el castillo, ¿no? El castillo lo había arreglado Maximiliano, lo que menos hubiera querido él era pasar la noche donde Maximiliano había habitado, y sin embargo, pues la pasa. O sea, he hecho muchas historias en mi cabeza pensando todo lo que habrá reflexionado Juárez en esa noche en el castillo de Chapultepec, lo que habrá pensado en el sentido de que, pues, voy a regresar a una ciudad, pues, que está por recibirme, después de haber recibido hace 3 años a Maximiliano. ¿Y qué hizo Maximiliano con mis leyes? Las dejó. Acuérdense que Maximiliano dejó vigentes las leyes de reforma. ¿Qué hizo Maximiliano con la ciudad? Pues como estaba, se quedó, hizo poco creó instituciones, eso sí es importante decirlo, creó el Hospicio de Pobres y el Hospital de, bueno, no, el Hospicio de Pobres ya existía, siempre tengo esa confusión entre el Hospicio de Pobres y el Hospital de la Mujer, pero el Hospital de la Mujer fue obra de Carlota y fue muy importante, y digo, se crearon algunas cosas interesantes que valió la pena reflexionar en otro momento sobre las obras que, y además creó obras de beneficencia, sí, vaya, pero no transformó gran cosa en la ciudad, porque acuérdense que, pues, ya lo acabo de decir, el Paseo de la Reforma se queda, pues, ni a medias, apenas trazado. Sí se podía circular, porque hay relatos de que Maximiliano circulaba por ahí, igual que Carlota. Son pocos, pero sí hay. Pero en realidad, pues no llegó a hacer lo que él había anhelado, ni logra hacer los edificios que él había planteado en ese paseo maravilloso, que, les repito, iba a ser del emperador, siempre se le llamó así, y pues no logra hacer nada con ese proyecto que les enseñé la semana pasada para el Zócalo, en donde quería abrir lo que después fue, en los años finales de los 30, 40, la avenida 20 de noviembre. Eso iba a ser el Paseo de la Emperatriz, pero, pues, bueno, ni empezó. Entonces, y qué bueno, porque ese proyecto incluía la destrucción del Sagrario Metropolitano para dejar la catedral rodeada de jardines. A lo mejor se hubiera visto bonito y nosotros ya nos hubiéramos acostumbrado a verlo así, pero qué bueno que no se cumplió y que podemos todavía hasta hoy disfrutar de la maravillosa portada del Sagrario Metropolitano allí junto a Catedral. Entonces, pues, retomando el relato de Juárez, pasa el día, la noche previa, yo creo que llegó desde la tarde a Chapultepec y sale por la calzada de los Arcos, hoy conocida como Avenida Chapultepec, en la entrada de la Garita de Belén, es decir, en el inicio de Bucareli. Lo estaba esperando Porfirio Díaz, y de ahí, bueno, Porfirio Díaz con 12,000 hombres de tropa, porque acuérdense que ya comentamos que Díaz le había entregado la ciudad a Juárez y él toma la ciudad un poquito antes de su llegada, que él había mantenido Leonardo Márquez en su poder. Cuando Márquez sabe de la derrota del imperio, sale huyendo como ladrón y Díaz toma la ciudad y entonces él se la va a entregar. Entonces lo recibe allí en la entrada de México por Bucareli, vamos a México por Bucareli, y ya entra con las tropas por delante, se detienen en el cruce con el no trazado, el no terminado Paseo de la Reforma, ahí recibe los primeros homenajes y ya después emprenden la marcha rumbo a Palacio. Ese era el punto, llegar a Palacio, pero la marcha era muy lenta, había muchísima gente, tiene que bajarse, curiosamente, en donde hoy está el hemiciclo a Juárez, a recibir felicitaciones, poesías, la famosa corona que ya les había platicado, esta corona de laurel, bueno, simula una corona de laureles, está hecha de oro, está maravillosa, y pues se para ahí, baja del carruaje, vuelve a subir, y a partir de la entrada, acuérdense que con excepción de Carlota y Maximiliano, prácticamente todas las entradas han sido por la actual
así llamada Calle de Madero, y que entonces llevaba el nombre de San Francisco en una primera parte y Plateros ya en las 2 cuadras anteriores al Zócalo. Plateros, pues porque ahí se habían desempeñado desde la época virreinal su oficio, los plateros. Y San Francisco, pues porque estuvo el convento de San Francisco, el más grande de los conventos masculinos que hubo en la Ciudad de México. Cuando Maximiliano llegó y cuando Juárez regresó, San Francisco estaba en ruinas porque se había comenzado la demolición como consecuencia de las leyes de reforma, no la habían concluido y entonces, bueno, pues Juárez sí vio cómo estaba aquello, ¿no? Maximiliano no lo vio, aunque seguramente después, pues, en sus paseos por la ciudad lo debe de haber conocido. Entonces entra por Madero, allí había un arco muy bonito. Acuérdense que ya habíamos platicado esto de los arcos que se construían y que tenían una vida efímera. Eran solamente para dar la bienvenida y eso se estilaba desde la época de los virreyes. Era algo bastante conocido, que se hacía mucho y que pues ya en México eran hábiles en esa práctica, ¿no? Entonces pasa el primer arco, continúa, va viendo pues todos aquellos edificios que ya tenía tiempo largo de no ver. Él venía con Lerdo, con Sebastián Lerdo de Tejada y con José María Iglesias y llegan hasta el Zócalo. Allí es muy interesante la descripción. El arco que estaba en el Zócalo dice que el arco de las con figuras alegóricas, entre las cuales se veían la victoria y la clemencia dándose las manos, el comercio y la agricultura derramando la abundancia sobre un pueblo protegido por la libertad e inspirado por el progreso y la reforma, que prodigaban sus dones para el futuro gobierno que llegaba de una vez y para siempre a sentar sus reales en este valle de Anáhuac tan codiciado por todos. Entonces, tengo un grabadito que es un grabado de este gran artista de apellido Beltrán, que les quiero mostrar, pero primero, claro que lo abro, porque siempre digo lo mismo y no los tengo abiertos, pero aquí está. Es esta bonita imagen que nos permite, ahorita los ubico, conocer cómo fue ese día. Esta viene de un archivo norteamericano, el archivo Getty, y pues está en internet y es difícil bajarla con una calidad extraordinaria, ¿verdad? Pero aquí van las tropas, me encanta ver a la gente asomada en todos los balcones. Aquí está el Palacio Nacional, este que vemos acá atrás, este frontón, es acuérdense que también ya lo habíamos visto, es del recinto parlamentario, porque el palacio no tenía más que un piso, bueno, la planta baja y un piso, ahora tiene 2, y este recinto se quemó, de tal suerte que se repone, se rehace, pero ya cuando el palacio tenía 3 pisos. No, esta imagen pues nosotros no la conocimos jamás, pero esta es la fachada de Palacio. Y aquí está el arco que les acabo de mencionar. Yo creo que por aquí iba Juárez, por esta parte que se ve movida, porque aquí hay un hueco, como que la tropa iba adelante, hay un hueco y seguramente por aquí venía. Yo creo que esta foto está tomada desde la Profesa, más o menos, y aquí se ve el gran arco que les comento que les acabo de escribir y que era el que marcaba la entrada al Zócalo. Ahora sí vamos a ver el grabadito del que les hablaba. Aquí está, primero lo abro, este está un poquito mejor, nos va a aguantar más, va a ampliarlo. Este es donde están la clemencia y la victoria dándose la mano. Aquí están Lerdo y Iglesias y ahí va Juárez, ¿no? Esto no sé si haya aguantado, no hay crónica que me diga que iba con la bandera así levantada, pero obviamente lo van a representar así, pues porque era precisamente la imagen del triunfo, ¿no? Llevar la bandera en la mano en esta clara mención de que había sostenido la legalidad de su gobierno durante esos pues 3 años, desde el 64 años, perdón, desde el 63 se había ido al norte y regresaba en julio del 67. Acuérdense de esa fecha, 15 de julio de 1867. Aquí vemos muy bien representada, ya me acordé, el grabador se llamaba Alberto Beltrán. Y aquí no, sí, aquí lo dice, perdón, no lo había visto, la verdad, pero esto, aquí va Juárez, insisto, la carretera que está en el Castillo Chapultepec,
con la que entra al Zócalo rodeado del júbilo de muchísima gente, que también, acuérdense que había salido, obviamente no era la misma. Aquí está la Clemencia, la Prudencia dándose la mano. ¿Quién era? La Victoria y la Clemencia dándose la mano. Aquí están, aquí la vemos. O sea, me encanta porque obviamente este artista pues leyó la crónica de ese día, encontró los periódicos y trató de representar el arco de la mejor manera que pudo, ¿no? Acá también leíamos esta descripción, derramando el comercio y la agricultura derramando la abundancia sobre un pueblo protegido por la libertad e inspirado en el progreso y la reforma. Aquí están los dones derramados, que es fantástico, ¿no? Esa alegoría me parece fantástica. Y bueno, el ayuntamiento sí se había lucido. No era el mismo ayuntamiento, pero caramba, era el mismo, digamos, la institución que había recibido al mariscal Forey y había recibido a Maximiliano con una abyección asquerosa. Aquí, pues ya se había lucido recibiendo a Juárez, porque yo insisto, y lo he repetido mucho en estos últimos días, cómo esta ciudad de veras recibe a todos, y a todo, para todo hay gente, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Y aquí a Juárez, pues lo recibieron ya prácticamente todos, porque los derrotados, pues muchos habían salido ya de esta ciudad. Algunos regresan hasta Porfirio Díaz porque pues les tocó vivir una derrota a la que jamás se imaginaron que iba a pasar. Quien luchó porque llegara Maximiliano a este país, pues confiaba en que ya con el apoyo de Napoleón III y la inteligencia de alguien como Maximiliano, que había estado educado para gobernar, la situación de México iba a ser próspera ya para siempre, y ya no se iban a ir, y nunca iba a ser esto una monarquía, y Juárez pues se iba a borrar de la faz de la tierra, y resultó todo lo contrario. Entonces debían de haber estado de lo más amargados que puedan ustedes imaginar ante una situación de derrota como la que debieron haber, bueno, vivieron, pero la que deben haber sentido, ¿no? O sea, debe de haber sido un horror estar recibiendo. Aquí tenemos otra foto, que esta sí está grande. Este es de un fotógrafo francés llamado François Hubert. Se encuentra en varios archivos. Esta está duplicada varias veces y me encanta. Pero fíjense que aquí hay algo sumamente interesante. Hay muchos relatos de que Porfirio Díaz, cuando ya llegan al Zócalo, le entrega la bandera y la suben en el asta. Pues me da mucha pena para los que han repetido eso, pero no veo ninguna asta. O sea, se ve clarísimamente el Zócalo del que ya hemos hablado. O sea, aquí la base de lo que iba a ser la columna de la Independencia en tiempos de Santana, y una escultura también efímera, y que bueno, porque esa sí estaba muy fellita. Esto que estaba aquí en el centro también, de una imagen que está dándole, digamos, al gobierno, una corona de olivo. Y pues aquí el palacio adornado y la bandera está acá. Yo aquí, igual había una esta bandera en otro lado que no pudiéramos ver, ya hay relatos, pero los relatos originales en el periódico de ese día no hablan de haber ascendido, izado la bandera, no lo hablan. Hay cronistas que después lo narran, pero yo creo que ya en un ambiente más que todo imaginario, ¿no? Pero aquí me encanta porque se ve con mucha claridad, y ya como los arbolitos que había sembrado Maximiliano pues ya habían crecido, y ya el Zócalo ya era un jardín con sus fuentes que vemos acá. Y a mí lo que me gusta mucho es la nitidez con que se ve la plancha, no la plancha, la base, ¿no? El Zócalo aquí muy bien y muy claramente marcado. Y pues a menos de que hubiera una hasta bandera en algún lado que no vemos, cosa que se me haría raro, porque esto pues prácticamente lo podemos ver. Aquí está la puerta de Palacio. Esto prácticamente era el centro de la gran plaza, ¿no? Aquí vemos lo que les decía hace un rato, que es la parte, pues la fachada, vamos a decir, dentro de Palacio. En el primer piso, como vemos, es una planta baja y un solo piso, y después se le agrega el tercero. Ya no, esto no se vería, pero de todas maneras, cuando se le agrega el tercero, esto ya no existía, porque, repito, se había quemado en tiempos de Lerdo, poquito después de la muerte de Juárez. Hablando de eso, de las alegorías que se inventan, o
yo no quiero decirlo así, pero no conozco ningún relato real de la época, pero tenemos esta bonita imagen sacada de la revista Relatos e Historias, y también de un artículo mío en esa revista, que presenta aquí a Díaz entregándole a Juárez la bandera. Eso sí lo creo, que ahí se la entrega, sí, pero aquí pareciera que la está izando, porque aquí se ve como un mecatito, como que la estaba izando, pues, y aquí no representan la imagen que acabamos de ver, sino que como si el zócalo estuviera lleno en la plancha, ahora sí que la explanada completa llena de gente, y ya vimos que no era así, que tenía porque las fotos hablan, pues, esto está basado en un relato, pues tal vez ficticio, yo creo que sí es ficticio, en donde hablan que Porfirio Díaz lo recibe y sube la bandera. No hay, pues en la otra foto no se veía, y la otra es foto. Esta es una imagen creada a partir de relatos. Eso es algo muy interesante en la historia mexicana. Hay muchas cosas que sí sucedieron, otras que no, pero que se dan por hecho. O sea, este ejemplo de la bandera, pues mucha gente lo repite. Hay muchas crónicas que dicen que cuando Díaz le entrega la plaza, le da la bandera. Sí, estoy absolutamente convencida de que eso sería un acto muy normal, que Juárez se haya bajado del carruaje, recibe la bandera como un signo de estar recibiendo al país y estar recibiendo la ciudad que Díaz pudo recuperar para el gobierno legítimo de Juárez, y le entrega esa bandera. Pero de ahí a que la suba, hay un asta, pues no se ve. Entonces, no quiero afirmarlo de manera contundente, pero no se ve ahí. Tenemos varios relatos que me encanta revisar, porque ese día del triunfo de la República fue algo verdaderamente espectacular. Entonces, no podemos olvidarnos que ese día que ya habíamos leído el programa, en donde después de esa entrada que Juárez sale del castillo de Chapultepec desde las 8 de la mañana, que después el programa incluía, además del recorrido, llegar a Palacio, esperar ahí un rato y irse al almuerzo famoso de la Alameda, en donde les agarró un aguacero, y yo siempre me he puesto a pensar que ese día, pues, todas las cocineras que habían estado preparando con mucha anticipación la comida para 3,000 personas en la Alameda, no quiero imaginar lo que es preparar una comida para 3,000 personas. Ha de haber sido una verdadera locura. Y luego que les agarra la lluvia, porque además se la habían pasado en brindis y en lecturas de poesías, hablando de Juárez y discursos y no sé qué. Entonces, pues vaya cansancio, claro, me imagino que estaba muy emocionado, muy contento, pero les agarra la lluvia y no pueden acabar de comer, la comida se interrumpe por el aguacero. Entonces, yo pienso que ya la tarde no fue tan festiva, aunque sí la gente seguía muy contenta, sobre todo que esa comida de la Alameda era para el pueblo. Entonces, la gente del pueblo ha de haber estado feliz, y aunque mojados habrán acabado con la mayor parte de lo que se pudo, pero ya no fue tan espectacular como se tenía previsto. Una comida, insisto, de 3,000 personas, acomodar bancas y sillas y lo que haya sido entre los jardines de la Alameda. Y en aquel tiempo la Alameda, si mal no recuerdo, todavía estaba bardeada, de una barda interesante, no preciosa, pero era interesante, y estaba así bardeada desde la época colonial. Entonces, creo que seguía bardeada. No recuerdo ahorita si Carlota porque Carlota sí centra sus afanes en la Alameda, eso sí, es de lo que más le gustó hacer y, digamos, arreglar, pero no me acuerdo si es en tiempos de Carlota cuando se pierde la barda. Creo que no, se pierde hasta después, pero estaba bardeada. Bueno, había estado bardeada, y la comida allí, pues entre agua y colocar, insisto, asientos, las mesas para terminar de preparar, para servir, las ollas de qué tamaño, bueno, debe ser una cosa, y para que después la lluvia ya no les permitiera. Pero antes de hablar de la lluvia y de lo que pasó en la tarde, es muy importante recordar que fue ese 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez da su famoso discurso, que entre otras cosas trae la frase célebre que lo ha hecho, pues ha hecho que bueno,
No es que no haya pasado, que haya pasado a la posteridad por la frase, que es lo que iba yo a decir, no. O sea, Juárez pasa a la posteridad por miles de cosas y acciones y frases, pero la frase más famosa, vamos a decir así, de Juárez, que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero me voy a permitir leerles unos pedacitos, porque es muy interesante, no es largo. Es más, si quieren se los enseño para que vean que no es una cosa larga la que vamos a estar leyendo, pero que hay párrafos sumamente interesantes y que muy poca gente conoce. Debo de decir que cuando el actual presidente fue jefe de gobierno y se cumplió el bicentenario del natalicio de Juárez, se repartió este discurso profusamente, pero pues no creo que mucha gente lo tenga hoy día. Y dice así: mexicanos, el gobierno vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace 4 años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados cuanto mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de sus derechos y de su libertad. Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos dicho? Juárez se va, no se va derrotado, se va a defender la legalidad de un gobierno por todo el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República. Es muy importante recordar que realmente es Juárez el que establece las instituciones que, se los comentaba desde la vez pasada, esas instituciones van a hacer posible que Porfirio Díaz pueda desarrollar todo lo que hizo en 30 años de gobierno. Sin las instituciones creadas por Juárez eso hubiera sido muy difícil, y sobre todo sin la separación de la Iglesia y el Estado. Lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos ni los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes de consentir en la pérdida de la República y de la libertad. Esto me encanta. En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. Lleno de confianza en ellos, el gobierno procuró el gobierno cumplir sus deberes sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. Ha cumplido el gobierno primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni del interior que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes. Sus enemigos pretendieron establecer otro gobierno y otras leyes, sin haber podido consumar su intento criminal. Después de 4 años, vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. Esto lo repito, lo insisto, porque también hay muchos de los detractores de Juárez que dicen que salió y que se fue a Estados Unidos. No, manda a la familia a Estados Unidos, donde, como ya comentamos, mueren 2 de sus hijos, pues de pulmonía. Pepe, que era el hijo que más amaba, pues porque pasaban muchos fríos, no estaban viviendo con comodidades ni con lujos, vivían exiliados y con muchas dificultades. No ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debería en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Su deber ha sido y es pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad. Y esto es cierto, no arrasó con todos aquellos conservadores, sobre todo tuvo una gran benignidad, digámoslo así, con los intelectuales. Juárez se acerca mucho a los intelectuales que en su mayoría habían estado con el imperio. Eso es muy cierto. Y aunque tenían que ir pues ahora sí que a pasar lista todos aquellos que habían estado con el imperio, no se les hizo nada. Al revés, se allegaron a Juárez porque Juárez los ayudó, los impulsó,
tengo muy presente el tema del Conservatorio Nacional de Música, que había sido una fundación de Maximiliano. O sea, a iniciativa de particulares, Maximiliano apoya a la creación del conservatorio, pero Juárez les da, se acerca a ellos, pues en buena medida, pues, establece una relación de confianza y les da el antiguo edificio de la universidad para sus ensayos y trabajos, ¿no? Entonces, sí, eso lo tengo muy presente y así hizo con muchos, que a pesar de haber estado con el imperio, se ve benigno, como dice aquí. Su deber ha sido y es pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad. La templanza de su conducta en todos los lugares donde ha residido ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. Y aquí viene, mexicanos, y eso es muy interesante. Antes no se refería a todo México, a todo el país, como mexicanos. Y no creo que este discurso fuera solo para los habitantes de la ciudad. Antes, no sé, se repetía el nombre digamos, de tu lugar de origen. No se llamaba mexicanos, no porque, digo, la nación sí, pero digamos de manera coloquial se le decía, pues, no era mexicano un jalisciense, aunque en realidad sí lo fuera, pero eran de Jalisco, eran de Yucatán, incluso algo les había yo comentado una vez de que los exiliaban hasta en San Ángel, ¿no? A los detractores, o Prieto, Guillermo Prieto, que fue exiliado, ya sentía nostalgia en Tlalnepantla, porque Prieto pues era de aquí, y se sentía como que ya estaba muy lejos, ya estaba fuera. Entonces, sí había una gran diferencia, aunque el nombre de la nación fuera Estados Unidos Mexicanos, y aunque varió de formas de gobierno, siempre fue el nombre de México a toda la nación. En realidad a quien se le decía mexicanos eran los habitantes de la capital. Sin embargo, aquí me da la impresión de que Juárez ya trascendió la ciudad y se refiere a mexicanos como los de todo el país. Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, o sea, los auspicios de la paz, ser eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Y aquí está lo fundamental, que no es el final, fíjense. A ver, que quiero anotar para que se vea. Que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo deja a la mitad de un discurso que para mi gusto este tendría que haber sido, por supuesto, el final. Pero aquí queda a la parte media y continúa. Confiemos, tengo que borrar para poder mover. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte, con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra. Mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido conformarme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarle a nuestros hijos un camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. La verdad que a mí se me hace esto un súper discurso, una claridad, y la frase famosa aquí, a la mitad, después justificando que ese fue motivo de rompimiento con algunos de sus más cercanos, el que durante la guerra no convocara elecciones, pero pues yo sí le doy la razón a Juárez. Estaba muy difícil convocar elecciones si tenías a los franceses metidos en el territorio.
Él regresa como presidente, convoca elecciones y las gana. Entonces, las gana para el periodo 67-72 y después, pues ya va a reelegirse y ahí empiezan los problemas, pero ahorita los seguimos platicando. Entonces, esto es muy interesante porque Juárez entra, decíamos ese día, viene el discurso, les iba yo a leer otra cosita así, una crónica del periódico. Déjenme ver si está aquí. Sí, de ese día, que es la crónica del periódico llamado El Monitor Republicano, del martes 16 de julio. Dice, ayer tuvo lugar la entrada del presidente. Vino en carretela abierta y acompañado de los ministros Sebastián Lerdo de Tejada, don José María Iglesias e Ignacio Mejía, era el que estaba también ahí en el grabado que vimos. A las 9 de la mañana, las salvas de artillería, las bandas de música y los cohetes anunciaron su llegada. Se detuvo a un lado del Paseo Nuevo. El Paseo Nuevo es Bucareli. Y allí donde, aquí dice, frente a la estatua ecuestre, donde se levantó el altar a la patria. En ese sitio lo recibieron las autoridades y los miembros de la Junta Municipal. El C. Antonio Martínez de Castro pronunció el discurso que enseguida publicamos, dice la crónica, y el C. presidente Benito Juárez contestó con una improvisación. Enseguida recibió las felicitaciones que también citamos y concluidas estas se dirigió el presidente a Palacio, precedido de numerosos víctores y de los carruajes en que iba la Junta Municipal y un grande acompañamiento de autoridades civiles y militares. Después de llegar a Palacio, acompañado del séquito mencionado, se colocó en el balcón presidencial para presenciar la marcha de la columna de honor que pasó por el frente. Recibió en el mismo palacio otra ovación del pueblo, mostrándose muy gozoso, agradecido y fraternal. Este acto prueba que la popularidad del ciudadano presidente ha llegado a su colmo, puesto que de él se espera la prosperidad y la realización de las garantías que ofrece la Constitución. La valla de soldados se formó desde la garita de Belén hasta Palacio, tan compacta que eran 2 líneas de batallones. Creemos, ya se los había comentado, que marcharían más de 12,000 hombres. El ciudadano general don Porfirio Díaz marchó a la cabeza de la columna que se componía de las fuerzas de Oaxaca y de la división Riva Palacio. Las calles del tránsito estaban adornadas con mucho gusto y el arco en que se veían varios instrumentos de arte, el arco de heno, que está aquí señalado, en que se veían varios instrumentos de arte, era quizá lo más elegante y vistoso que hubo. Esto es interesante porque el arco de heno con los instrumentos de arte, de las artes, estaba colocado justo en el inicio de la calle de San Francisco, es decir, hoy Eje Central y Madero. Bueno, pues una vez Juárez en el poder, pues empieza a desarrollar una vida pues complicada, porque ya no va a poder ser, o sea, no tiene el apoyo popular que tuvo cuando llegó, porque pues sí gana las elecciones, pero cada momento pedía, ¿cómo se decía? Así como lo tenía aquí, no se decía propiedad, pero vaya, que tuviera autoridad sobre algunas cosas en algunos momentos para decidir. Ay, no, es que era propiedades extraordinarias, no, ahorita les digo cómo se llama, pero vaya, que poder actuar de manera, pues, a su voluntad en muchos casos, y eso, facultades extraordinarias, ya me acordé, pedía facultades extraordinarias al Congreso, se las daban, y entonces tomaba acciones que a la gente pues no le gustaban y empezó a tener muchas críticas. Esto es interesantísimo, porque llega a tener incluso algún levantamiento en su contra aquí en la ciudad, en la Ciudadela, es uno muy famoso, y pues obviamente lo derrota, ¿no? Pero sí empieza a generar una animadversión fuerte, porque obviamente la reforma no es cosa de un día y no se podía cambiar todo en un día, tal vez como el mismo Juárez hubiera querido. No lo logra, por supuesto, pero va sentando las bases, como ya se los dije, de muchas de las instituciones y de los cambios que eran necesarios. La ciudad se sigue transformando. Esta es la parte más dura de la reforma, es cuando pues los pocos conventos que no habían sido destruidos o solamente habían sido destruidos en una parte, son por completo arrasados. Tenemos relatos
pues lamentables en el sentido de lo que se pierde en cuestiones de arte con esta segunda puesta en práctica de las leyes. Es importante mencionar por qué se tiran, así como cuando hablamos pues de otras calles que decimos que tenía un objetivo mayor, más importante, o cuando veíamos en esas imágenes de la apertura de 20 de noviembre, cómo había unas imágenes del trabajador con su casco, y ahora sí que abriéndose paso entre las vetustas calles para crear una nueva ciudad surgida de la revolución. En este caso, había una ideología atrás. No podemos dejar de pensar que era el cumplimiento de las leyes, lo que en un momento dado hacía necesaria la destrucción, y voy a poner comillas en necesaria, porque uno de los aspectos fundamentales de la reforma era reactivar la economía. Eso no se nos puede olvidar. No era una hazaña exclusiva contra el clero. Sí se habían nacionalizado sus bienes y sí se había declarado decretado, mejor dicho, la libertad de imprenta, la libertad de religión, la libertad de cultos. Entonces, es interesante pensar que en aras de una actividad económica se empiezan a poner en venta los conventos, pero ¿quién va a comprar un convento completo? Nadie. Entonces se empiezan a dividir en lotes y se demuelen para empezar a vender lotes, partes, y esos lotes sí fueron vendidos y sí fueron, pues no sé, les iba yo a decir que sí favorecieron la economía. No estoy tan segura que haya sido muy favorecedor para la economía, pero cuando menos hace de esta ciudad una ciudad más ligera, menos llena de bardas. Y eso no crean que es una idea que yo tengo en el siglo XXI. No. Las mismas crónicas del momento de los periódicos hablan de ya, por favor, que tiren esa barda, que acaben con esa pared que está a la mitad. Ya se necesita respirar. Amado Nervo, incluso ya un poco más hacia el siglo XX, habla de la necesidad de demoler Santa Clara, porque ya es parte de la vieja México, así lo decía Amado Nervo, y la necesidad ya de que las ideas fluyan, el aire penetre por aquellos sitios en donde nunca estuvo permitida ni siquiera la luz. Era un poco exagerado, pero sí lo comenta Amado Nervo en una crónica, si no me equivoco, de 1905. O sea, se siguieron demoliendo algunas cosas todavía bastantes años después, pero sí, es una época muy dura para la ciudad. A mí me da pena pensar en todo lo que se perdió, porque, pues, sobre todo se pierden muchas obras de arte y bibliográficas. Hay crónicas que sí narran que pues los libros se apilaban allí y hubo gente muy seria que los recoge y los guarda, y cuando se funda la Biblioteca Nacional los devuelve, porque la idea de Juárez era que con las bibliotecas de los conventos se nutriera la Biblioteca Nacional, porque la creación de la biblioteca es de Juárez. O sea, Juárez decreta la creación de la Biblioteca Nacional, pero por múltiples razones su apertura se aplazó y se inaugura hasta 1884 durante el gobierno de Manuel González, que es quien va a ocupar la presidencia a la salida de Díaz después de su primer periodo de gobierno. Entonces, Juárez había decretado eso, pero no se cumple a cabalidad. Tiraban y los libros salían seguramente volando por allá, y había quien los recogía y, insisto, los guardó, pero otros los agarraban como combustible, ¿no? Entonces, pues también hubo muchas personas de conciencia y de sabiduría que recogieron muchas de las obras de arte, y por eso se conservan. Muchos de los óleos fueron recogidos, entre otros, por Bernardo Couto, y pues estaban en el suelo, los recogían y se los llevaron a la Academia de San Carlos, aunque había las intenciones de Juárez de hacer en lo que había sido el Convento de la Encarnación, que ahora es la Secretaría de Educación Pública, allí en las calles de Argentina, y González Obregón, si no me falla la memoria, hacer una galería de pintura con todas las obras que se recogieran de los conventos. No se hizo, esa sí no se cumplió, ni siquiera en tiempos de Díaz o de quien haya sido, pero cuando menos hubo mucha gente que las llevó a resguardo a la academia, y por eso pues todavía tenemos muchísima obra que salió de los conventos, pero porque hubo gente consciente
brillante. Y hubo quien más seguramente se llevó las cosas a su casa, ¿verdad? Y después se hicieron ricos vendiendo esas joyas. También lo que le llaman los vasos sagrados, es decir, el cáliz, las custodias, eso se conservó porque aunque les parezca extraño, gran parte de los templos sí se mantuvieron abiertos. Fueron muy pocos los que cierran. La mayor parte de los templos se mantienen en pie y siguieron celebrando el culto. Lo que sí es que los sacerdotes pertenecientes a las órdenes religiosas, pues durante un tiempo se las vieron negras porque ya no tenían dónde vivir, porque habían demolido los conventos, igual que las monjitas, pero sabemos que con el tiempo volvieron a conseguir espacios para vivir, y pues muchos conventos están ahora en Tlalpan, por ejemplo, tanto de hombres como de mujeres, porque se fueron, pues digamos, lejos de la ciudad, y ahí establecieron, ya no con el lujo ni con las características de los conventos virreinales, pero sigue habiendo comunidades religiosas y tienen sus conventos. Conozco algunos en Tacubaya, estos otros que les digo en Tlalpan, viven por allá y tienen un espacio. En un momento dado, pues sí, padecieron, pero se recuperaron. La iglesia se recupera porque tiene muchos fieles que la siguen y que pues les dieron cobijo en un principio y después pues les dieron los fondos necesarios para salir adelante, ¿no? Entonces, este gobierno de Juárez, les digo, sufre muchas críticas. En este gobierno del 67 al 72 es muy criticado. La prensa, incluso la prensa que lo había apoyado muchísimo cuando establece su gobierno su regreso, le empieza ahora sí que a tupir, le va mal, no cuenta con las caricaturas contra Juárez en este gobierno, son durísimas, o sea, sí le va mal. Y lo peor para estas críticas es que se convocan elecciones en el 72 y se reelige Juárez, ¿no? Entonces, yo creo que las ganó, pero que ganó las elecciones, pero pues eso es lo que yo creo. No estoy tan segura de cómo hayan sido. Hay quien obviamente dijo que pues se manipularon los resultados, esas cosas que nosotros en este siglo sabemos bastante, ¿no? Pero yo sí puedo creer que las haya ganado. Pero el caso concreto es que se juntaron más críticas, y no solo eso, se juntó una revolución iniciada por Porfirio Díaz contra su viejo amigo y maestro. Juárez era bastante más grande que Díaz. Juárez había nacido en 1806 y Porfirio Díaz en 1830. O sea, Juárez le llevaba nada menos que 24 años. Y pues Díaz había luchado a favor de la causa juarista. Sin embargo, se levanta con el plan de la Noria en contra de la reelección de Juárez, ¿no? No le gusta nada que Juárez se haya reelecto, pero no gana. Esa rebelión de la Noria, que, bueno, así se llamaba el plan con el que inicia esta rebelión, no triunfa. Inclusive hay relatos muy interesantes de cómo, no me acuerdo ahorita del nombre de uno de los generales que estaba trabajando con Juárez en Palacio Nacional, que como militar de honor va a decirle que renuncia al cargo que Juárez le había dado ahí en Palacio porque se va a unir a las fuerzas de Díaz. Qué duro, ¿no? O sea, decirle me voy porque me voy a poner en contra tuya. Y que Juárez, con esa inteligencia que lo caracterizó siempre, le dice, vaya usted, general, y cuando pierdan, porque van a perder, aquí lo espero de regreso. Órale. O sea, esa sabiduría, esa inteligencia, y sí perdió, lo que no estoy segura es si regresó, pero esas cosas, ese decirle, ok, vaya, porque es lo que está en su conciencia, pero podrá regresar cuando usted pierda, aquí tendrá su lugar. O sea, esas cosas hablan de la personalidad y de la inteligencia, de la templanza de Juárez, y cómo pues era también un gran político, ¿no? El caso es que ya ese gobierno que estaba empezando, que iba a ser 72-76, 1872-76, pues ya no estaba empezando con los mejores augurios, porque les digo,
a mucha gente no le gustaba y la prensa lo estaba criticando duramente. Pero el caso es que recién electo, Juárez fallece. Fallece en sus habitaciones de Palacio Nacional el 18 de julio de 1872 a las 11:30 de la noche. Y entonces se genera un cambio que es impresionante. Yo siempre he dicho que cuando alguien se muere, pues todo el mundo se acuerda de sus cualidades y ya de ningún defecto. Pues en Juárez fue al triple. O sea, Juárez muere y la prensa que tanto lo había criticado, que tantas caricaturas, yo diría que hasta léperas, porque sí, Juárez respeta la libertad de prensa, eso que ni qué. Entonces, unas caricaturas que eran durísimas, todos ellos, todos los caricaturistas, todos esos redactores, se vuelcan en Viva Juárez otra vez. ¿Por qué? Porque le reconocen la labor, la entrega y la inteligencia y el aporte. Es decir, hubo una exposición muy buena que se montó en ese 2006, que fue el bicentenario de Natalicio de Juárez, en el Museo de la Ciudad. Lo recuerdo muy bien porque era justamente este recorrido por toda esa crítica a Juárez, y luego entrabas a una sala y estaba una gran imagen de otra, pues vamos a decirle también caricatura, pero una ilustración que salió en el periódico La Orquesta, si no me equivoco, en donde decía Gloria a Juárez. Y entre Gloria a Juárez estaban desamortización de bienes de clero, libertad de cultos, creación del registro civil, todas las leyes que fue creando, desde Veracruz, que es importantísimo, que a la hora que muere, todo el mundo dice, no, pues sí, sí dejó muchísimas cosas, creó muchas instituciones, nos está dándole al país una base sólida con la cual empezar una nueva etapa, y eso es realmente muy llamativo. Y tan llamativo fue que así como se habían volcado las personas para su llegada, se van a volcar para el entierro. El entierro va a ser verdaderamente apoteósico. Esa es otra de las festividades inmensas que, si bien se dan en el Zócalo, pero se me olvidó contarles algo que aquí tengo. Juárez muere en 72, ya les dije, pero muere viudo. Y eso es muy importante que se los cuente. Juárez muere 1 año y medio después de la muerte de Margarita, su esposa. Y se los quiero relatar y insistir, porque por ahí hay una obrilla de teatro que me señala a Margarita como viuda. No, Margarita muere antes y el viudo es Juárez. Y es muy interesante porque muere el 2 de enero de 1871 en su casa de San Cosme. Quien tenga idea de la calle de Serapio Rendón, allá en la colonia San Rafael, hay una escuela que se llama Margarita Maza. En esa escuela, que es una escuela, si no me equivoco, secundaria, ahí estuvo la casa de descanso de los Juárez, justo donde muere Margarita. Y la nota del periódico de 4 días después dice: hasta ayer se han repartido las esquelas de duelo sobre el fallecimiento de la señora Margarita Maza. Esto es 36 horas después de la inhumación de su cadáver. Este digno y delicado proceder honra a la familia del señor Juárez, quien, temiendo que se tomaran como orden superior, no las mandó repartir el mismo día de tan desgraciado acontecimiento. ¿Qué es una esquela? A lo mejor muchos chavos que nos están oyendo no saben qué es una esquela. Una esquela es el aviso del fallecimiento. Hoy día prácticamente se publican en el Facebook, en el Twitter, o en algunos periódicos todavía viene en una columna que se llama obituario. Y claro, cuando muere un personaje muy destacado, en los periódicos también aparecen algunas esquelas, es decir, una imagen de un tamaño pequeño en donde se avisa. Esa era la forma de avisar. Pero en el siglo XIX no se acostumbraba ponerlas en el periódico, sino que se mandaban imprimir y se repartían en las casas de las amistades del difunto, anunciando la muerte de la persona. Entonces, por eso dice que es digno y delicado proceder. Esto también es una nota del Monitor Republicano. Honra a la familia del señor Juárez,
quien temiendo que se tomaran como orden superior, no las mandó repartir el mismo día de tan desgraciado acontecimiento. ¿A qué se refiere con esto de orden superior? A que en las esquelas se avisa a qué horas es el velorio, bueno, en dónde es el velorio y a qué horas va a ser el entierro. Entonces, por eso, para que no lo consideraran que era una obligación ir, por eso las repartieron hasta después de muerta, de que ya se había enterrado. Dice, la que hemos recibido nosotros dice así: la señora Margarita Maza de Juárez ha fallecido ya a las 4:30 de la tarde. Su esposo, hijos, hermanos y amigos tienen la pena de comunicarlo a usted y le suplica, ruegue al Todopoderoso por el descanso de su alma. Fíjense qué interesante. O sea, cualquiera puede pensar que como Juárez había declarado la separación de Iglesia-Estado y la libertad de cultos, pues era ateo. Pues no hay constancia de que lo haya sido. No hay ninguna constancia de que haya sido ateo. Tal vez no era practicante, pero ateo o así completamente o renegado de la religión, no lo era. Y su esposa murió como católica. Aquí tengo otra, y bueno, y también hablar de los funerales de Margarita fueron también, a pesar de que no se repartieron las esquelas, los funerales fueron impresionantes y uno de los oradores fue Guillermo Prieto, que en algún momento se había enemistado con Juárez, pero ya para esta época se había vuelto a encontrar con él. Es interesantísimo, porque, bueno, leer los funerales de Margarita y los discursos, no tengo idea cuántas horas hayan pasado en el Panteón de San Fernando, donde se depositaron sus cadáveres, en esa ceremonia, porque los discursos fueron enormes en extensión, pero también enormes en contenido. O sea, a Margarita se le quería mucho, y no por ser la primera dama, Margarita tuvo lo suyo. Margarita fue una mujer de gran carácter que supo defender al gobierno de su marido en las circunstancias más aciagas. Ya les comentaba yo cuando estuvo exiliada en Nueva York con toda su familia, ya con el yerno Pedro Santacilia, que se había casado con su hija Manuela. Manuela era la más grande, pero la ventaja de ya ir con digamos, un hombre joven que les podía auxiliar en momentos de penurias, pues era una ventaja, pero Margarita cargaba con un bebé que se llamaba Antonio. O sea, tuvieron muchos hijos, y mientras la grande, que era Manuela, ya se había casado con Pedro Santacilia, había un bebé en la casa, otro de los que también va a fallecer allá en Nueva York. Hubo muchas críticas de la prensa hacia el proceder del clero católico por motivo de la muerte de Margarita, porque el clero, pues claro que estaba furibundo con Juárez. Y hay una nota de Juana Mateos. Juan es nombre, ya debe ser su Juan Antonio, no vayan a pensar que es una mujer Juana, no, Juan A. Mateos. Y él dice: los solemnes instantes que precedieron a la desaparición de la mártir, se refiere a Margarita, fueron dignos del sublime corazón cristiano. Rodeada de sus hijos que lloraban con el llanto de la angustia, los exhortó a la humildad y al desprendimiento. Sus palabras eran un legado de virtud. La gran familia liberal fue a rendir sus homenajes a la virtud y a la grandeza. Lo más distinguido de estos hombres que en la tribuna y en el campo de batalla han cosechado laureles para la República, se afanaron en llevar sobre sus hombros el féretro. Mientras la sociedad vestía sus ropas de luto, el clero católico enmudecía y se ocultaba entre la niebla impura de sus rencores. Los bronces callaron, es decir, las campanas, las lámparas se apagaron y los ropajes luctuosos no cubrían las aras de los altares, las mesas. Ni una pres, es decir, una oración, resonó en las bóvedas de las catedrales, ni se marcó el oficio de difuntos en los facistoles del coro. La señora Juárez había fallecido en el seno de la religión católica, pero el clero la rechazaba como esposa del reformador y no abría las bóvedas sepulcrales del altar de los reyes para recibirla. La esposa del hombre que ha proclamado la tolerancia y que os ha deshecho el monopolio de la superstición que os ha vencido. Ayer ha inclinado su frente y doblado su rodilla cuando la moribunda recibía en la fe de su creencia el pan de la Eucaristía. Entonces, claro, en otros momentos, cuando la Iglesia y el Estado estaban unidos, pues que si hubiera muerto la esposa del presidente hubieran sido 3 días de luto.
Pero aquí, como dice Juana Mateos, ni siquiera una oración por el eterno descanso de la señora, a pesar de que murió en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, como decía aquí la nota, aquellos hombres liberales cargaron el féretro de Margarita porque reconocieron el trabajo de ella. Lo insisto mucho, porque hay quien dice, solamente Margarita es famosa por ser esposa de Juárez. No, o sea, es esposa de Juárez, sí, pero no por eso se le reconoce como una mujer muy digna, una mujer que luchó a brazo partido como muchas mujeres, pero en este caso estaba defendiendo la legalidad de un gobierno y aguanta todo. Y representó a Juárez en el extranjero cuando vivía allá en Nueva York. En algún momento incluso acude a una comida con el presidente porque el presidente reconocía en esa mujer todas las cualidades de una mujer valiente, fuerte, entregada y consciente. Margarita escribía muy bien, ahí están recopiladas sus cartas, yo les recomiendo que las busquen, que las lean, porque era una mujer muy interesante, muy entregada, y muchas de las cartas que sobreviven es aquellas en las que pues se dolía de la muerte de sus hijos, ¿no? Pero hay otras interesantes también recopiladas en estos trabajos que se han hecho de publicar sus cartas, en donde le habla con Juárez en sus cartas de cuestiones de política. Y esto, insisto, la coloca como algo más que la simple dama esposa del presidente, ¿no? Entonces, ya pasando esto, volvemos de nuevo al tema de los funerales de Juárez. O sea, Juárez va a morir prácticamente de manera repentina en sus habitaciones de Palacio Nacional. Esto vale la pena mencionarlo porque hay muchos relatos de ese día y se cuentan muchísimas cosas. Hay muchos relatos de cómo ese día en la mañana todavía estuvo atendiendo asuntos de gobierno, pero que se sentía cansado y no fue a trabajar. Hay que recordar que Juárez vivía en donde ahora está un museo dedicado a Juárez, que se llama el Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, es decir, en el ala norte de Palacio Nacional, por la calle de Moneda, vamos a decir, ahí por ahí se puede entrar a visitar el Recinto de Homenaje a Juárez. Él vivía allí, pero caminaba a las oficinas, que era atravesar todo Palacio, en donde han estado desde la época virreinal. Desde la época virreinal y durante todos los presidentes anteriores a Juárez, estaban no solamente las oficinas, sino también su casa-habitación. Juárez cambia la casa-habitación al otro extremo, era una habitación mucho más sencilla, y cruzaba Palacio, atravesaba para llegar a trabajar. Ese día, digamos que no fue a trabajar, se quedó en su casa, que es simpático porque aunque vivía dentro de Palacio, siempre se decía el presidente en su casa de Moneda 1, o sea, porque sí, se entra por la calle de Moneda hasta la fecha para entrar a conocer el recinto, ¿no? Las casas donde vivió Juárez. Entonces, cuentan que ese día todavía estuvo trabajando con su vicepresidente y alguien, no me acuerdo ahorita del nombre, que todavía, un secretario, algo que todavía le estuvo leyendo los periódicos del día y dictó instrucciones, pero que ya por la tarde ya no quiso recibir a nadie, se sintió mal, se fue a acostar y ya en la noche empezó a tener grandes dolores en el pecho, lo cual habla de un infarto. Y aquí es donde viene lo interesante. Hay quien asegura, porque el doctor que estuvo con él en el momento de la muerte dice que le aplicó un remedio que me parece como de locos, espeluznante, de que cuando tenía el paro cardíaco le echaba algo hirviendo para que el corazón volviera a latir. Pero en realidad yo he consultado con algunos amigos médicos y nadie conoce de ese remedio. No sé por qué el doctor, años después de la muerte de Juárez, publica ese relato, pero lo que sí se dice en las crónicas del día es que Juárez muere de una neuritis del gran simpático. ¿Qué es el gran simpático? Pues el sistema que hace que todos nuestros órganos internos se muevan. Entonces, pues,
se lo consulté también a un amigo hace muchos años que es médico y cardiólogo, y me dijo, pues un infarto, porque pues se para el corazón, porque deja de, pues el gran simpático deja de ordenar que el corazón se mueva, ¿no? Entonces, es interesante, porque ya una vez que él muere, se acaba toda esa animadversión, como ya les dije, pero también se acaban los motivos de Porfirio Díaz para levantarse en armas, y tiene que tomar la vicepresidencia, tiene que tomar el poder el vicepresidente, que era Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, se preparan unos funerales de Estado verdaderamente impresionantes. El cuerpo de Juárez es embalsamado y trasladado al Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Allí es donde va a permanecer, y de eso creo que no tengo ninguna foto. Qué coraje. Bueno, no hay fotos, hay unos grabaditos muy interesantes, pero creo que de eso no tengo, solo tengo ya en la calle. No. A ver, ¿qué es esto? Déjenme ver. Ok, sí. Es el gobernador del Distrito Federal, y aquí tengo otro. Sí. Saldrá el cortejo de Palacio, sí es el mismo, de cómo se van a organizar los funerales, porque existía curiosamente un ceremonial para el funeral, y eso venía desde varios años atrás, que había muerto, si no me equivoco, el presidente Barragán, y se había dictado el funeral en donde se especificaba que a la muerte del presidente se iban a empezar iba a empezar a hacer cañonazos, pero no disparar cañonazos cada media hora para anunciar el duelo, cosa que sucede y se sigue ese protocolo cada media hora el duelo, el cañonazo, para anunciar este duelo. Entonces, bueno, y nada más ya para concluir el tema de la curación famosa del agua hirviendo o no agua hirviendo, las crónicas de la época no lo mencionan. Dicen que tenía dolores agudísimos y que el doctor acudió a inyectarle morfina, y eso sí lo creo, para reducirle el dolor que tenía en el pecho. Y después, a las 11:30, en tranquilidad y paz, simplemente expiró. Entonces, eso lo acabo incluso de leer hace poquito, porque con frecuencia tengo esa discusión, porque sí, un médico de apellido Alvarado, que dice haber atendido al presidente en sus últimos momentos, narra eso. Entonces, bueno, pues sí hay una situación que hace parecer que eso sea cierto. Yo lo sigo dudando mucho, y las crónicas de los días siguientes que aparecen en la prensa y tal, no narran para nada una curación de esa manera. El caso es que embalsaman el cadáver y lo colocan en el Salón de Embajadores. Esto sí tiene que ver con el Zócalo, porque todo esto se da en Palacio, y los funerales van a transformar el Zócalo y gran parte de la ciudad. El gobernador del Distrito Federal es el que narra, porque da más bien expedir los siguientes. Dice: con motivo del fallecimiento del presidente constitucional Benito Juárez, y conforme a las instrucciones del Consejo de Ministros, he tenido a bien expedir el siguiente bando. Los funcionarios y empleados residentes en el Distrito Federal, ya sean de este o de la Federación, vestirán luto riguroso durante un mes, conforme a lo dispuesto en el decreto del 29 de febrero de 36. Les digo que ya había protocolo para la muerte de un presidente. 2. Los funerales tendrán lugar el martes 23 del corriente en el Panteón de San Fernando, a cuyo efecto saldrá el cortejo fúnebre del Palacio Nacional a las 9 de la mañana, dirigiéndose a la esquina del Puente de Palacio, y de allí por la misma calle. El Puente de Palacio, ya se los había dicho, es la esquina de Corregidora y el Zócalo. Y de ahí por la misma calle y los portales de las Flores y de la Diputación y Mercaderes y las calles de Plateros. A ver, si sale el cortejo de la puerta principal de Palacio, da vuelta a mano izquierda, llegan a la actual esquina de Corregidora, pasa por enfrente de los portales. Acuérdense que antes de que abrieran 20 de noviembre estaban los portales de las Flores, y luego
llamados de la Diputación, que eran realmente los del Ayuntamiento, luego mercaderes que siguen estando esos portales enfrente de Palacio, y luego por la calle de Madero. Así lo sigue diciendo, y las calles de Platero, San Francisco, luego Santa Isabel. ¿Cuál era Santa Isabel? Pues Santa Isabel era un pedacito del actual eje central, porque el convento de Santa Isabel estaba donde hoy está Bellas Artes. La Mariscala, que es Avenida Hidalgo, San Juan de Dios, que es justamente donde está la iglesia de San Juan de Dios y la Santa Veracruz, estas dos iglesias que están una frente a otra y que desafortunadamente se acaba de quemar la Santa Veracruz a un costado de la Alameda, y San Hipólito. San Hipólito es donde se venera a San Judas. Creo que la mayoría conoce esa iglesia, en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Entonces, y de ahí al Panteón, pues ya es un paso. El día de los funerales se pondrán de luto los edificios públicos, invitándose a los vecinos del tránsito a hacer lo mismo en los edificios particulares. Conforme al decreto citado, los tribunales y las oficinas públicas permanecerán cerradas ese día, invitándose a los comerciantes para que hagan otro tanto con sus establecimientos, es decir, que cierren. En la marcha de la procesión fúnebre se observará, de acuerdo con la comandancia militar, el orden siguiente. Abrirá la marcha en escuadra de batidores, a la que seguirán las escuelas municipales y las nacionales. Váyanse ubicando en el Zócalo. O sea, por eso les digo que este sí es un tema del Zócalo, porque va a ocupar todo esto. Una escuadra de batidores a las que seguirán las escuelas municipales y nacionales, la de jurisprudencia, las personas invitadas, los empleados y jefes de oficina, los jueces, los jefes del ejército y los generales presididos por el ayuntamiento. A continuación marchará el carro fúnebre, que conducirá el cadáver yendo a los costados de la guardia de honor y del finado señor presidente conforme a la ley. Detrás del carro fúnebre caminarán las autoridades, los amigos y parientes del finado, los diputados, la comisión del Tribunal Superior del Distrito, la de la Suprema Corte de Justicia, el cuerpo diplomático y los secretarios del despacho, con el doliente principal. El doliente principal era el único hijo que le quedó, que era Benito Juárez, hijo hombre, presididos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio del Poder Ejecutivo, cerrando la marcha, la columna que formarán las tropas de la guarnición. Regularizarán la marcha los ayudantes de la comandancia militar y los del gobierno del distrito. Llegada la comitiva a su término, es decir, al Panteón, el ataúd será conducido del carro fúnebre al catafalco y después de al sepulcro por los individuos del ejército que designe la comandancia militar, llevando los 4 cordones un general de división, el tesorero general de la nación, uno de los miembros del ayuntamiento y un individuo de la escuela de jurisprudencia. Colocados el ataúd en el catafalco y los individuos que formen la comitiva en sus respectivos lugares, el señor licenciado José María Iglesias pronunciará una oración fúnebre, quedando enseguida la tribuna a disposición de los oradores y poetas que quieran ocuparla. Cuentan las crónicas que también, después de esta oración fúnebre oficial, se siguieron muchísimos discursos y creo que el duelo vino terminando más allá de las 2 de la tarde. Entonces, esto es de no creerse. Por aquí tengo otro relato, lo que yo les decía, sí, fue el presidente Barragán la muerte del presidente Barragán, la que dicta el ceremonial de la muerte, pero les quería comentar, aquí está el relato que les estoy comentando que salió en el Federalista, y que sufrió un leve malestar, que estuvo en la recámara con el señor Lafragua y el general Alatorre, con quien estuvo, se quejaba de cierta opresión en el pecho, todo esto, y les leo el último párrafo nada más. Momentos antes de morir estaba atentado tranquilamente en su cama. A las 11:25 se recostó sobre el lado izquierdo, descansó su cabeza sobre su mano, no volvió a hacer movimiento alguno, y a las 11:30 en punto, sin agonía ni padecimiento aparente, exhaló su último suspiro. Entonces, aquí ya viene el relato de cómo se comenzaron a preparar los funerales, y les leo tantito de cómo estaba expuesto el cuerpo en el salón de embajadores. La extensa sala
toda tapizada de negro, presentaba un aspecto severo e imponente. Cerca del fondo se levanta un catafalco sencillo y adornado con el mejor gusto. En el lecho que se eleva en su centro descansa el cadáver del señor Juárez perfectamente embalsamado, vestido de negro, ciñendo la banda tricolor y teniendo en la diestra el bastón símbolo de mando. Sabemos que en la mañana de hoy han acudido, esto es una nota de la prensa, han acudido tal número de espectadores a cumplimentarle que se ha mandado a apuntalar el piso del salón para evitar un hundimiento. Esto es verdaderamente impresionante, por eso les decía que movió todo, transformó la vida, el hecho de que pues Juárez hubiera muerto, y en ese momento todos aquellos que estaban en contra, le reconocieron su labor, ¿no? El presidente interino, que les digo era Lerdo, hizo también las esquelas, esas sí se repartieron. Al participar usted con el dolor más profundo tan deplorable acontecimiento, lo invita a que asista al funeral que se verificará el 28 de este mes en el cementerio de San Fernando. Fíjense, murió el 18, se le entierra hasta el 23, o sea, 18 en la noche, entonces digamos ya 19 que está expuesto el cadáver, 19, 20, 21 y 22, y el 23 en la mañana es el funeral. Entonces, y todos esos días estuvo expuesto, y todos esos días la gente llenó el Palacio Nacional de tal manera que se tuvo que apuntalar el salón. Entonces, hay aquí una serie de, porque esta notita que tengo aquí es de una conferencia que di hace poco sobre la muerte de Juárez, ¿no? Entonces, aquí es donde dice una nota de Manuel Romero de Terreros, que es donde dice lo de la neurosis del gran simpático, que como causa de muerte, y es un relato muy largo sobre los funerales, lo que ya les estaba diciendo. En el ayuntamiento, una caja de madera, había una tribuna para los oradores, que comenzó, como vimos en el programa, José María Iglesias, nombrado por el gobierno, después el licenciado Silva por el Congreso General, a continuación Chavero por el ayuntamiento, Gordillo por los masones mexicanos y no sé cuántas más. La ceremonia concluyó a las 2 de la tarde. Esta es una carta, por eso es que viene con esa familiaridad. La ceremonia concluyó a las 2 de la tarde, pudiendo asegurarle que a esas exequias, o sea, esas obras fúnebres, de distintas maneras, han concurrido los 250,000 habitantes que tiene el distrito. Yo he sentido profundamente a Juárez y soy de los que creen que no tiene reemplazo. Usted ya conoce mi juarismo. Esto lo publicó, es una carta de Manuel Romero de Terreros. Y le escribe a un amigo. Todo este relato es muy largo, pero es prácticamente lo que les he venido contando, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, este relato. Y tengo aquí unas poquitas fotos de ese momento que yo creo que en algún lado, sinceramente no sé dónde, debería de haber más, porque esta es muy chiquitita, también de un archivo extranjero, y se publicó en un periódico del momento. Aquí lo que podemos ver es la comitiva. Aquí va el gran catafalco de Juárez, o sea, aquí, y los caballos por delante, enlutados también. A ver si lo logran ver, si les pongo algo. Aquí va el caballo y va con un como faldón de luto, y aquí es el carro fúnebre, y todo esto rodeado de gente. Este es el Palacio del Ayuntamiento, llevan pasando por allí y rumbo a San Fernando. Es muy interesante porque además la descripción de cómo iba toda esta procesión, todo, pues sí, yo lo llamaría procesión, porque van hacia San Fernando con todo el séquito que les acabo de leer, ¿no? Esta es una ilustración de cómo se veía este cortejo. Aquí va el carro fúnebre que ya vimos en la foto, que no era que parece que llevan una pirámide, y los caballos enlutados rumbo al Panteón de San Fernando. Entonces, aquí termina, digamos, el duelo, la época de Juárez, el ceremonial, el protocolo,
y viene una época como de un impas con la llegada de Lerdo al gobierno. No es muy querido tampoco, no le va muy bien, hace pues medianamente lo que él puede por sacar al país y que no empiece otra guerra, no hubo otra invasión, no hubo otra guerra civil. O sea, se dice fácil, pero logra conciliar, aunque Lerdo tiene en su contra el que obliga a toda la gente que trabajaba en instituciones del gobierno a jurar las leyes de reforma. Eso le genera mucha animadversión, porque si bien Juárez había sido el gran conciliador, el que se había acercado, como les dije hace un rato, a todos los intelectuales que participaban de muchas de las instituciones oficiales, como escuelas, como institutos, porque Juárez también creó la Escuela de Ciegos y la de Sordomudos, y le dio un impulso fuerte a la Academia de San Carlos. Entonces, que de repente a todos los empleados oficiales Lerdo les obliga el juramento, ya hubo una animadversión clara, porque mucha gente se retira porque ya había quien juraba bajo protesta. Entonces, como que todo eso fue creando un ambiente desagradable contra Lerdo, pero el señor se quiere reelegir en 76. Y entonces ya no hay modo. Ahí sí ya Porfirio Díaz se lanza con el plan de Tuxtepec en contra de la reelección, situación que él va a tener que tragarse después porque se va a reelegir varias veces, como ya sabemos, pero ahí sí le gana a Lerdo. Y Porfirio Díaz va a entrar a la ciudad un 20 de noviembre, fíjense qué cosa tan increíble, un 20 de noviembre de 1876, y va a ser un 20 de noviembre, pero de 1910, cuando empiece la revolución que lo derroca. Entonces, pues, ya no les cuento más, vamos a dejar la etapa de Díaz para la próxima, que espero que me acompañen. Muchas gracias y buenas tardes.